Ahí está. ¿Se ven? Como vi el chat acá, ese me fue. Ahí está, chat. Buenísima, ya. Entonces, lo de hoy día sería escribir una función que reciba como parámetro, bueno, en verdad son varias funciones que nos va a pedir, ¿ya? Una función, son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 funciones. Dice que a partir de esas 5 anteriores hay que hacer una librería que se llama ajedrez y escribir su archivo .h, ¿ya? Y finalmente hacerle un makefile, ¿ya? Para que, bueno, en caso que lo compiláramos en lo que sería Linux, usar el makefile. En este caso lo vamos a hacer hipotético porque, pucha, creo que en Windows se puede, pero es medio complicado, ¿ya? Si acá se llega y se compila solo con el mismo, ¿qué es esto? Compilador que viene en el programa, así que no hay drama. Ya, entonces nos pide primero, nos muestra una imagen de un tablero de ajedrez, ¿ya? Y se escribe una función que reciba como parámetro una matriz de 8×8 e inicializa esos valores según los casilleros del tablero de ajedrez que se presenta en la imagen 1, ¿ya? Que tomemos que la torre sea T mayúscula, ¿cierto? Caballo C, que eso vaya mostrando en la... ¿Cómo se llama esto? En pantalla, ¿ya? Como que si mostrar el tablero, nos van mostrando que donde hay una torre es la T, donde hay un caballo la C y así, ¿ya? Alfil A, rey K de King, reina Q de Queen y, bueno, P de Peón. Entonces vamos con el primero, ¿ya? Vamos a crear entonces una función vacía en este caso. Vamos a llamar llenar tablero, ¿ya? Va a recibir, dijimos que es una matriz de 8×8, ¿ya? En este caso va a ser de caracteres, que es lo que vamos a estar mostrando. Entonces va a ser un char. Vamos a poner tablero de 8×8. Ya. Entonces, viendo acá el tablero, podemos ver que, bueno, recuerden que siempre parte de 0, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces la línea 0 es lo que hay que setear. Todos son distintos, así que no es tan fácil, pero en el siguiente ya es más fácil. En la siguiente línea, línea 1, ¿cierto? Está la 0. Línea 1 son solo peones. 2 nada, 3 nada, 4 nada, 5 nada. Aquí en la 6, ahora sí, son 2 peones. Y acá de nuevo, no. Entonces tenemos que en la 1 y en la línea 6 son solo peones, ¿ya? Entonces para cada columna, en esas dos líneas, son peones. Y luego entre la 2 y la 5 no hay nada, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a ir con un for, ¿ya? Un for que se va a ir moviendo en lo que serían las columnas. Va a ir desde un int, ¿ya? Que sea con i igual a 0. Mientras que i sea menor a 8, pero si llega hasta el 7. Que i obviamente va aumentando. Y vamos a ir completando. Tablero. Igual. Que dejar un espacio. Entonces dijimos que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, son 6 columnas. 4, 5, 6. Entonces tendríamos para la fila 1, para la fila... Va, no tenía activado el teclado numérico. Ahí sí, para la 1, para la 2, para la 3, para la fila 4, para la fila 5 y para la fila 6, ¿ya? Entonces quiero ir cambiando la columna.
Entonces tenemos que para toda la fila 1, todos son peones, ¿ya? Entonces a cada uno le vamos a poner i. Por cada iteración se va a ir moviendo, ¿cierto? Como va a ir barriendo todo esto. Entonces, primera iteración barra esto, segunda acá, tercera acá y así. ¿Ya? Entonces, el primero tenemos que es un peón, dijimos. Y démoslo al tiro así. Entonces tenemos el peón, la siguiente es nada, la siguiente es nada, 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 y la última es un peón igual. Ya, entonces con eso tendríamos esta parte de la matriz completa. ¿Ya? Bueno, lo siguiente hay que llenarlo manualmente nomás, porque no hay una forma de llenar un for y en verdad no vale la pena, como para, ¿cuántos son? 4 de cada uno. Entonces, vamos a empezar a llenar con las torres, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar lo mismo de tablero. Son 4 torres. Tendríamos para la torre, está en el 0, 0 lo primero. 0, 0. La siguiente está en la 0, 7, ¿cierto? La siguiente está, bueno, están en las esquinas, en verdad. Así que simplemente decir 7, 0 y 7, 7. 7, 0 y 7, 7. ¿Ya? La torre, 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 torre. Luego el siguiente, lo mismo, ¿cierto? Pero lo vamos a llenar con lo que serían los caballos. Igual son 4. Caballo, 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 caballo. Y acá sería 0, 1. El otro sería el 0, 6. 7, 1, 7, 6. Entonces tendríamos el 0, 1, 0, 6, 7, 1 y 7, 6. Luego nos quedan los que son los alfiles. Vamos a hacer lo mismo. Uy, qué corrido. No, espacio no. Alfil, 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 alfil. Ah, por eso me quedo corrido, me falta un corchete. Sí. Ya, entonces lo siguiente, los alfil sería el 0, 2. Sí, 0, 0, 0, 1, 0, 2. 0, 6, si no me equivoco. No, 0, 5. 0, 5. Claro, 0, 2, 0, 5, 7, 2, 7, 5. 5, 7, 2, 7, 5. Y nos están quedando los dos reyes, reyes y reinas. Donde tenemos uno en el que sería la cero columna 4, sería un rey. No, 3. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ahí sí, 0, 3. 0, 4 es la reina. Lo siguiente sería lo mismo, pero
al revés. O sea, con el 7, perdón. Ya, con eso deberíamos tener la función para llenar el tablero, ¿ya? Bien simple, solo digamos que latero. Ahora esto, perdón si ando medio enredado hoy día, porque he estado programando como con 2 o 3 lenguajes distintos, ayer, el fin de semana, así que ando medio enredado. Mm, ya. ¿Qué nos pide después? Escribe una función que reciba como parámetro una matriz de 8 por 8, o sea, igual que la anterior, e imprima por pantalla todos los casilleros del tablero de forma ordenada y dejando un espacio en blanco al final para una siguiente impresión. Ya, porque claro, aquí lo único que hicimos fue llenar lo que sería esta matriz que se llama tablero, ¿ya? No lo hice como una función normalmente main, como un programa normal, porque nos está pidiendo solo las funciones primero. Ya nos dice crear un programa que de momento solo crea una función, crea una función. Entonces vamos a crear ahora otra función. Eh, mm, mm, la vamos a llamar imprimir, ¿sí? Aquí imprimir. Imprimir tablero. Dice que va a recibir una matriz, ¿cierto? Igual de 8 por 8. Ya, a ver, ¿cómo lo podemos hacer aquí? Eh, eh, no, simplemente hay que imprimir por pantalla, ¿cierto? Lo que sería la matriz. Así que lo podemos ir haciendo igual con un for. Vamos a hacer un for con i auxiliar, ¿cierto? Igual a 0, mientras que i sea menor a 8. Acá vamos a ir contando por filas y por columnas. Esto va a ser un for dentro de otro for, ¿ya? Que vaya aumentando. Y dentro de esta for vamos a hacer otro for con los mismos parámetros, pero obviamente con j. Ahí sí. Entonces, para cada uno, ¿cierto? Para el 0, 0, vamos a imprimir, por ejemplo, porcentaje C, espacio, y vamos a imprimir obviamente el valor que hay en tablero en esa posición. Ya, I, J. Se imprimiría, ¿cierto? Primero el 0, 0, luego el 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7. ¿Ya? Así imprimimos la primera, ¿cómo se llama esto? Fila. ¿Ya? Luego de completarse ese for, ¿cierto? Pasa a la siguiente iteración de este, pero parece que saltarse un espacio, ¿ya? Si no, seguiría imprimiendo hacia el lado. Entonces, dentro de este for, cuando termine este for, vamos a hacer un printf, vamos a hacer un salto de línea, ¿ya? Un backslash n. Entonces, si imprimo la primera línea, ¿cierto? Entonces imprimo una línea. Salto de línea, o sea, el for, la siguiente iteración, vamos a seguir, se imprime la siguiente línea y así hasta hacer la matriz de 8 por 8, ¿ya? Y si no me equivoco, dice dejar un espacio en blanco al final para una siguiente impresión. O sea, simplemente agregar acá al final otro printf. Un backslash n, ¿cierto? Otro salto de línea. Entonces ahí tendríamos ya la segunda función. Para la 3 dice, escribe una función
que recibiendo como parámetros el tablero y las coordenadas iniciales de un peón, permita moverlo un espacio hacia adelante. La función debe comprobar que en las coordenadas iniciales efectivamente se encuentra un peón y que en el casillero de destino esté desocupado, imprimiendo un mensaje de error en caso contrario. O sea, hay que programar lo que sería el movimiento de un peón. Pucha, yo de ajedrez no sé mucho, pero a ver, en este caso sería simplemente un movimiento, dice, hacia adelante. Un espacio hacia adelante, eso es todo lo que hace. Eh, ya, eso vamos a hacer. Primero comenzar con el nombre de la función. Vamos a poner movimiento peón. Ya tiene que recibir el tablero. O sea, esto mismo. Y lo que serían las coordenadas, dice. Forma de coordenadas. No, perdón, es el de... claro, la función de comprar que las coordenadas... Ahí está, ya. Entonces vamos a hacer un int fila y un int. Entonces recibe el tablero, coma, la coordenada de la fila y la coordenada de la columna. Entonces lo que tiene que hacer es, a ver, verificar, ¿cierto? Si es que en esa coordenada, sí, se le dan las coordenadas iniciales. Verifica, ¿cierto? Que en esa coordenada hay un peón. Y además tiene que verificar que el casillero de destino esté desocupado. Mm, 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 mm. A ver, entonces, if. Vamos a avanzar con lo que sería, ¿cierto? El tablero. Vamos a ver si es que en ese lugar del tablero, fila, ¿cierto? Columna, ahí, un peón. Pero vamos a dejar esto en minúscula en caso de si no vamos a dar drama después. Mayúscula, todo mejor dicho. Ahí sí. Entonces pregunte si hay un peón ahí. ¿Ya? Y obviamente si es que no hay peón, imprimo por pantalla la posición, no hay un peón. Ahora hay que hacerlo del movimiento. Vamos a moverlo. Ya solo hay que moverlo un espacio adelante. La función de comprobar que la coordenada inicial efectiva del segundo peón y el casillero de destino está desocupado. En ningún momento ese sí que hay que seguir moviéndolo, así que... a ver. Ya se complicó un poco la cosa. El tablero. 0, 1, 2, 3, claro. Los peones no pueden estar más allá del 6. Sería el 1.
Entonces podríamos hacer un if. Entonces, si es que la fila es igual a 6, que es como el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, porque los de acá van a subir, ¿ya? Entonces el valor de la fila de acá va a ir disminuyendo. Entonces en este caso si está en la fila 6, van a avanzar hacia el 5. Acá en este caso estarían en la fila 1. Como están en la 1, pasarían a la fila 2 y ahí aumentaría. Entonces esos son los dos casos que hay que tomar en cuenta. No, chicos, tranquilos, que hay que tratar de ponerse el caso. Es que está un poco ambigua la pregunta, pero luego lo vi bien. Es simplemente que se mueva un casillero. Así es fácil. Te dicen, mira, aquí hay un peón y acá hay otro peón. Tienes que simular el movimiento. Yo te van a pedir si es que quieres mover el peón de acá o el de acá, de acuerdo a las coordenadas que tú des, y tiene que moverse un espacio. Obviamente los peones de acá van a aumentar acá, ¿cierto? Una fila, y los de acá van a disminuir una fila, hablando de energía y coordenadas. ¿Ya? Es eso. Por eso no está entendiendo el problema. Así que ahora lo entiendo. Entonces, si la fila es 6, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es en el tablero, en la misma fila y columna, ahora va a pasar a ser nada, una línea, ¿cierto? No hay nada en el tablero. Mientras que recordemos que estos son los de la fila 6, así que van a subir. Entonces a la fila se le va a restar 1, ¿cierto? La columna se va a mantener y en ese punto ahora va a estar el peón. ¿Se entendió? Porfi, escríbeme en el chat. Como que ahora sí se me prendió el foquito, no entendía la pregunta. Pero no está difícil, era muy ambigua. Entonces ese es el caso. Si no es la fila 6, entonces técnicamente es lo mismo, solo es que ahora la fila en vez de disminuir va a aumentar, ¿ya? Porque vamos a estar hablando de estos peones que están en la fila 1, van a pasar a la 2, por cualquiera de estas coordenadas. Y si se le da cualquier otro valor donde no hay un peón, entonces va a decir, oye, no hay peón y no va a hacer nada la función. Simplemente imprimir que en esa posición hay un peón. Eso es todo. No era complicado eso. Ya, pasamos a la siguiente. Escribe una función que recibiendo como parámetros el tablero, las coordenadas iniciales y la dirección, permita mover un alfil. La función debe comprobar que en las coordenadas iniciales efectivamente se encuentra un alfil y que el casillero de destino esté desocupado. Ya es lo mismo, pero ahora con el alfil. Imprimiendo un mensaje de error en caso contrario. Considere que el alfil se moverá solo un espacio. Lo que no estoy seguro es cómo se mueve el alfil. ¿No era como en diagonal? El caballo era en L. A ver. Sí, como en diagonal. Como en X. Entonces se mueve en fila columna, claro. Entonces habría que sumar fila columna más 1, menos 1, claro. Eh, eh, eh. A ver cómo vamos a hacer esto. Voy, movimiento, y lo voy a poner alfil. A recibir lo mismo que el anterior. Y la dirección pide además. Eso es lo otro, que además nos pide una dirección. Acá abajo.
Esto lo vamos a poner. Otra cosa que hay que pensar un poquito más, a ver. Porque aquí el movimiento cambia. Podríamos hacerlo por casos, con un switch. A ver, con una fila. Claro, es que hay que verificar también que donde llegue esté desocupado. Acá no lo hicimos porque en el fondo como el movimiento era 1, ¿dónde está acá? Como el movimiento era 1, acá siempre va a estar desocupado. No estamos considerando como que algo se estuviera moviendo. En este caso sí lo considera. Entonces pues, tenemos que considerar también el espacio final. Entonces tendríamos que crear otras dos variables. Lo vamos a llamar... estoy escribiendo arriba. Ahí sí. Crear un int. Se va a llamar fila final. Inicialmente va a ser 0. Y otro int que sea una columna final. Igual a 0 igual. Son auxiliares. Entonces, de acuerdo a la dirección que le demos, tendremos que ir modificando los valores. Es lo que decía, que filamos a 1, columna menos 1 y así. ¿Ya? Entonces, podríamos llamar 4 casos. A ver, el tema es determinar los casos simplemente. Entonces, tenemos un alfil, sería acá. A ver, digamos que tenemos un alfil aquí, ¿ya? Tendríamos esta dirección, podría ser la dirección 1. Esta ¿puedo pintar acá? Creo que sí. Ya, acá tenemos un alfil. Terrible. Ya, vamos a tener entonces acá dirección 1. La siguiente podría ser dirección 2. Esta podría ser la 3 y esta la 4. ¿Ya? Ese es el parámetro que vamos a hacer. Entonces, si le ponemos la dirección 1, vamos a decir que se mueve acá. 2 acá, 3 acá, 4 acá. ¿Ya? Entonces, en base a eso vamos a hacer los casos. ¿Se entiende esa parte? A pesar de lo enredado que se está volviendo esto. Chicos. Ah, ya. No, pero a lo que voy es que primero vamos a ponernos en casos. Vamos a decir ya. Tenemos el alfil aquí y la dirección que le vamos a entregar va a ser un número entre el 1 al 4. Van a ser 4 casos y de acuerdo a eso nos vamos a mover. Chale, chicos, voy a tener que cerrar y abrir la sesión porque si no se me va a cortar. ¿Ya? Así que lo voy a parar y entran al tiro. Bueno, ya.